Bien, y se dice que García pidió el asilo político en Uruguay porque Uruguay tiene una larga trayectoria de aceptar los pedidos de asilo y de permitir el refugio de todo aquel que lo solicite. Este caso tiene algunas particularidades muy interesantes que vale la pena analizar, y para eso hemos convocado a Sergio Abreu, que sabe mucho de relaciones internacionales, fue ex canciller, y bueno, le agradecemos por estos minutos. Un gusto estar con ustedes, por favor. Bueno, empecemos justamente por definir a nivel del derecho internacional qué condiciones se tienen que dar para que se establezca un asilo político correctamente, en el que Uruguay tenga que decirle que sí, como es de acuerdo a su trayectoria, teniendo en cuenta esto que conversamos previamente con el periodista peruano, que hay una teoría de que en realidad se lo está juzgando por delitos comunes. El asilo político, vamos a empezar, no procede en los casos de delitos comunes, ya sea de inculpar delitos o de ser condenado. Así lo dice claramente el convenio, el acuerdo tratado de 1954. Del que forman parte tanto Perú como Uruguay. Como Perú, Uruguay. Y es un tratado que fue firmado después que hubo una enorme discrepancia en el año 50, precisamente por el asilo político solicitado por el expresidente Haya de la Torre, que es el jefe del partido del expresidente Alan García. Es decir, que para que pueda proceder el asilo político se necesita ser comprobado que es perseguido políticamente. Quiere decir, o por sus opiniones, o por su raza, su religión, o temas que hacen a los derechos fundamentales de las personas. Pero ¿qué particularidades tiene esto? Es que justamente Perú es un estado que Uruguay reconoce como un estado democrático hoy en día. De repente tal vez es mucho más fácil plantearlo cuando del otro lado hay otro tipo de régimen, pero este caso... Pero en este caso sí lo que procede es el asilo político cuando, incluso al ser inculpado o perseguido por un delito común, existen motivaciones políticas de persecución agregada, que es lo que sostiene obviamente el expresidente Alan García. Y en este caso el asilo político lo analiza el estado asilante, por decir que en este caso es Uruguay, que puede decir que sí o que no. En las últimas horas se planteó la disyuntiva porque, bueno, a García inicialmente, a priori, se le permite quedarse en la embajada y que se inicie todo el proceso. ¿Qué diferencia hay entre permitir que se mantenga en la embajada mientras se inicia todo el proceso y que efectivamente se le conceda el estatus de refugiado político? Claro, cuando él hace ese tema del asilado político, al decir y al argumentar que está perseguido, al ingresar en la embajada está protegido por la inmunidad diplomática de que goza la embajada. No pueden ir a buscarlo ahí. No pueden entrar allí. Entonces, eso es a veces se habla en el derecho de urgencia, o ya es un caso más complicado, o en este caso tendría que ser un asilo diplomático, por decir así, de carácter provisorio hasta que el Uruguay decida si concede o no el asilo. Ahora, ¿cuándo lo concede? No tiene plazo, pero tiene que, de acuerdo al artículo 4 de este tratado, el Uruguay pide información adecuada al gobierno del Perú, que es lo que ha anunciado que iba a brindar. Después que brinda esa información, el Uruguay analiza desde el punto de vista jurídico y político también si existen algunos elementos que justifiquen que el expresidente Alan García diga que está perseguido por razones políticas afuera del derecho. Ahora, la solicitud de asilo argumentada en este sentido está frente a una inculpación, por decirlo así, o alguna investigación judicial en un gobierno democrático que tiene separación de poderes y que procede por parte del Poder Judicial, que está realizando una investigación y que además ha decretado una prohibición de salida del país. Entonces, ya no es un tema como sucedió anteriormente en algunos casos de dictaduras políticas, no, simplemente en separación de poderes, el Poder Judicial dice, mire, yo estoy investigando un delito común y nada menos que vinculado con la corrupción y hechos como se han dicho, de manera que es un tema muy delicado y el Uruguay tiene que mirarlo con un criterio jurídico muy estricto. Por las ramificaciones que esto podría tener. Por ejemplo, también complicar las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Perú. Eso puede ser, pero también el Uruguay, lo voy a decir con total franqueza, tiene que volver otra vez a ser la reserva del derecho, ya que el argumento de que lo político está por encima de lo jurídico es un tema bastante complicado. Entonces, es decir, el derecho quiere decir que uno aplica el derecho. Ahora, el derecho es simplemente hoy al asociarlo con el criterio de si es o no
una persecución política asociada a un delito común. Claro, o sea, Uruguay tendría que convencerse, de acuerdo a los argumentos que dio García, de que está perseguido políticamente. Exacto. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pide un salvoconducto para que se venga a Uruguay. Exacto, o a otro país. O a otro país. ¿Y si no se lo dan? Bueno, generalmente ha habido discusiones anteriormente en este tema, sobre todo en el Perú, que fue justamente que allá de la Torre pasó mucho tiempo una embajada. En este caso no creo que haya... O está el caso de Julian Assange, por ejemplo. Pero es un tema más complicado en el tema del salvoconducto. El Perú, puedo asegurar que si se da el asilo político, lo da enseguida. ¿Qué antecedentes hay en Uruguay de una situación de este tipo? Concretamente, bueno, en este caso también es un expresidente, con lo cual eso tiene algunas otras particularidades, pero que se sienta perseguido políticamente en un gobierno que Uruguay reconozca como gobierno democrático. Pero ese tema de la persecución política, si yo tuviera que resumir un caso así, yo recuerdo, de acuerdo al derecho, la situación de Goulart, el presidente de Brasil, que fue destituido por un golpe de Estado y que se asiló en el Uruguay, que vivió en Uruguay mucho tiempo, incluso con su familia. Pero es un tema de ruptura del orden democrático. Aquí se le está pidiendo que comparezca ante la justicia por acusaciones muy graves. Entonces, no es que... Por la que ya han caído otros hasta el expresidente. Claro, último. Incluso hasta hace muy poco, la hija de Fujimori, el propio Fujimori, Toledo, Ollanta Humala, su señora. No, aquí... no es fácil la decisión que tiene que tomar Tabaré Vázquez. Lo que no se puede decir, aunque hay que analizarlo, es que por la tradición del Uruguay hay que concederle el asilo. El asilo no es por tradición, es por aplicación del derecho y por cada circunstancia. Abreu, en las últimas horas leía a algunos analistas en Perú decir que si García había ido a la embajada es porque seguramente, decían seguramente haya sido así, haya tenido algunos contactos previos que le dieron algún indicio de que había, que se podía tirar a la piscina, digamos, que había agua. Sí. Eso de su época como ex canciller era así, es lo usual dentro de la diplomacia. Yo recuerdo, inclusive, le puedo decir que en la extradición de los etarras, en un momento se planteó en forma indirecta la posibilidad de que fueran asilados políticos. Y la respuesta fue muy clara: no, señores, no tienen derecho al asilo político porque son acusados de gobiernos de terrorismo. Punto. Es decir, hay que ser el derecho, más allá de la subjetividad que tiene este tema, y más allá de que sea expresidente y todo lo que estamos hablando de un flagelo de la corrupción, y yo creo que tenemos que ser muy claros, más allá de lo que pueda decidir el gobierno uruguayo, que no me gustaría estar en los pies del gobierno uruguayo, pero yo creo que también que le voy a pedir que se ponga un segundo por los pies para finalizar en los pies del gobierno uruguayo. Si usted tuviera que tomar la decisión por todo esto que está diciendo, ¿no se lo concedería? No sé, yo analizaría la respuesta que le da el gobierno peruano, que tiene que darse en estos días por el artículo 4 que se lo va a dar, y después obviamente escuchar al expresidente. Pero también el Uruguay tiene que analizar las cosas. Este es el Poder Judicial independiente, está pidiendo continuar las investigaciones, tiene una resolución. Yo no digo que no hay que decirle que no, pero hay que analizarlo, pero no decir antes que sí cuando se trata de un tema tan delicado donde la justicia está actuando en forma normal por la separación de poderes. Sergio Abreu, ex canciller, gracias por estos minutos. Un gusto, muchas gracias.